Bendito Padre, te quiero agradecer por este momento en el que podamos estar aquí juntos, pero ahora al abrir tu palabra, Señor. Te pido que a cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos escuchando tu palabra, nos ayudes a abrir nuestros corazones, que nos ayudes a iluminar esta porción del texto, Señor, y ayúdanos a creerlo y entonces a actuar de acuerdo a lo que estamos por fin viendo, Señor. También te pido que le ayudes a Marisa y Ale a enseñar con claridad y con sencillez tu palabra a nuestros hijos, Señor. Y a la vez te pido por los papás de esos niños, Señor, para que demos continuidad durante la semana y que esas cosas que ellos están aprendiendo puedan afirmarse cada día más en sus corazones, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar y quiero decirles que el tema de hoy, los cristianos, bueno, todo el mundo solemos ser muy extremistas, ¿no? O nos vamos de un lado bien negro o nos vamos del lado blanco, o nos puede gustar mucho la política, o como nos puede interesar casi nada. Suele verse esto cuando un papá es muy estricto, los hijos que vivieron lo estricto que es el papá y lo duro, se van al otro extremo, donde ya no hay nada de ser estrictos, sino muy permisivos. Somos muy extremistas, ¿no? Y los cristianos también en ciertas cosas, ¿no? O somos muy dados a pelear entre cristianos doctrinalmente, y eso se ve mucho en las redes. O hay cristianos muy que no les interesa mucho nada, ¿verdad? Y en el tema de hoy, también es muy fácil ser extremista, muy fácil. El tema de hoy es la guerra espiritual. Por un lado, un cristiano puede basar su experiencia cristiana en la guerra espiritual, reprendiendo y atando demonios por doquier, ¿sí? Buscando maneras místicas y acusando a las fuerzas espirituales de maldad como culpables de cualquier situación adversa, ¿no? Y entonces hay cristianos que reprenden al cáncer. Te reprendo, cáncer. Y hay cristianos que reprenden a la lavadora por no funcionar. Es en serio, es en serio. Eso es lo peor, es en serio. Ese es un extremo, ¿no? Mientras que muchos otros son bastante indiferentes a esta guerra. Ni siquiera piensan en ella, ¿no? Entonces, quiero hacerte una primera pregunta. ¿Sabías que ahorita mismo hay una guerra espiritual? ¿Sí lo sabes? A ver, levanta la mano quien lo sabía. Ok, la mayoría. ¿Y sabías que si eres cristiano estás en medio de esa guerra espiritual? Sí, a ver, levanta la mano quien lo sabía. Ok. Bueno, ¿a qué me refiero con guerra espiritual? ¿A qué me refiero? ¿A qué me puedo referir? ¿A qué les suena una guerra espiritual? Entre el bien y el mal, ¿qué más? ¿A qué les suena? La pelea entre Satanás y Dios. Ok, sí. Sí, ok, bien. A ver, ¿qué más les suena? Ok, otra cosa, ¿no? Una guerra conmigo mismo y mis pecados. Sí, ok. Bueno, a lo que me refiero y a lo que el texto se va a referir es a una guerra real contra seres espirituales poderosos. Seres espirituales poderosos. Y vamos a nuestro texto, Efesios. Nomás por ahorita vamos a leer Efesios 6:12. Efesios 6:12. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Tercera pregunta. ¿Qué tanto estás consciente de esta guerra en tu día a día? A ver, levanta la mano quien todos los días piensa, estoy en una guerra espiritual. ¿Sí? Ok, muy bien, bien por ustedes. Generalmente yo en lo personal se me olvida que estoy en una guerra, porque no pienso todo el día en, ay, estoy en guerra contra Satanás. No, mis días no son así. Mis días son del trabajo, mis días pienso en mis hijos, en cómo educar a mis hijos, pienso en Nani, en sus berrinches, pienso en cómo estar mejor con mi esposa, pienso en todas esas cosas, ¿no? Pero no, mi mente no está en esto, está un demonio por aquí, ¿no? ¿Verdad que no? No pensamos en ese tipo de cosas, generalmente. Puede haber alguien que sí. Entonces Pablo está terminando la carta y después de decirnos todo lo que somos en Cristo, de Efesios 1 al 3, y después de decirnos qué tipo de vida es el tipo de vida que es coherente con eso que es coherente con todo lo que nos dio en Cristo, capítulos 4 al 6. Después de todo esto, llega al final de sus instrucciones con una advertencia. Esta es una advertencia. La advertencia es esta: hay una guerra espiritual. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es encargarnos de entender cómo es esta guerra, de qué se trata esta guerra, cuáles son los objetivos de la guerra, ¿no? Y el siguiente domingo vamos a encargarnos de entender qué significa la armadura con la que nos vamos a proteger, ¿no? Y en primer lugar, vamos a ver qué es lo que significa esta guerra o batalla, y vamos a ver varios aspectos de esta batalla o guerra. Entonces, en primer lugar, creo que es lo más obvio que esta batalla es una batalla real, ¿sí? No es una batalla metafórica, ¿sí? No es una analogía, ¿sí? No es una ilustración. El lenguaje de Pablo aquí no es metafórico, no es poético, como para nosotros poder pensar que está hablando de otras cosas, ¿sí? Todo lo que Pablo ha dicho hasta hoy tiene un aspecto o un lenguaje de hechos, ¿no? En Cristo son esto, en Cristo ya hizo esto, y no, ustedes tienen que ser así, ¿no? Y el Espíritu Santo esto, ¿no? Entonces cuando llega a esta sección donde narra cómo es esta guerra espiritual, está hablando de un hecho, no de una metáfora, ¿no? No de una ilustración. Entonces hay una guerra que está dándose en este preciso momento, aunque no podamos verla. Ese es otro asunto. No podemos verla, pero el que no podemos verla no quiere decir que no esté ahí. Miren, quiero que me acompañen por un momento a Segunda de Reyes. Esta es una historia muy interesante. Segundo de Reyes, capítulo 6, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Segundo de Reyes 6, 15. Hay una situación de guerra aquí, donde todo un ejército está contra Eliseo. ¿Sí saben quién es Eliseo? ¿Quién se acuerda de Eliseo? ¿Quién es Eliseo? El discípulo de Elías. Es un profeta con mucho poder, por cierto, ¿no? Entonces, Eliseo tenía un criado, y entonces los dos están aquí enfrente de todo el ejército enemigo. Y dice el versículo 15, y cuando el que servía al hombre de Dios, o sea, Eliseo, se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Y él respondió: «No temas,
porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado. ¿Y qué vio? El monte de atrás lleno de caballos y carros de fuego. Qué interesante, ahí estaban. El punto es que el criado no los veía. Todo esto para decirles, puede ser que no lo veamos, puede ser que no lo sintamos, pero la guerra ahí está. Bueno, ¿cuántos hay? No dice, pero estimamos muchísimos en esta guerra, tanto ángeles como demonios, muchísimos, más de lo que nos podríamos imaginar. ¿En dónde están? ¿En dónde estarán? Están en todo lugar, incluso aquí, ¿sí? Incluso aquí. Por eso digo, aunque no podamos verlo, aunque no podamos sentirlo, posiblemente aquí se está dando una guerra, sobre todo en este preciso momento donde la palabra de Dios está predicando, donde hay gente que está escuchando. ¿Sí? Bien. Miren, dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes celestiales, contra los poderes de este mundo. Aquí no está hablando de lo celestial, ¿no? Está hablando de acá abajo. Y también dice contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Entonces menciona como algo más general, no solamente en un área. Entonces, lo primero que vimos es que es una batalla real. Lo segundo que quiero decirles es que es una batalla contra seres espirituales, sobrenaturales y poderosos. Dice 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Qué quiere decir que no es contra sangre ni carne? No es humana. Esta lucha no es humana. No es humana. Sí es espiritual, pero es más allá de lo humano, que sería sobrehumano, sobrenatural, podremos usar esa palabra. Dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo se escucha esto? Se escucha así como que... ¿No se escucha así como que impresionante? ¿No se escucha impresionante? ¿O se escucha muy común? Se escucha impresionante. Entonces, los participantes... Ahora, ¿qué es esto de principados y potestades, ¿no? Y poderes? Todos estos son... muchos teólogos los mencionan como son categorías o rangos de fuerzas demoníacas, en este caso. Bien, por ejemplo, aquí en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, dice, versículo 20, hablando del poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Son rangos, estos son rangos, pero no está hablando de rangos humanos, está hablando de que Cristo es más poderoso o está más alto en dignidad o en una posición súper más elevada que cualquier poder espiritual demoníaco aquí en la tierra, ¿no? O en el cielo. Bien, entonces se está refiriendo
a rangos, posiblemente. Lo que sí estamos seguros es que son fuerzas demoníacas, tal como se escucha, ¿no? ¿Quién está acostumbrado a pensar en esas cosas? ¿Verdad que casi no pensamos en esas cosas? Entonces, los participantes de esta guerra, por un lado, somos simples seres humanos y débiles, y por el otro lado están los demonios, ángeles caídos, dirigidos por el ángel caído superior. ¿Quién es? El diablo, Satanás. Yo creo que si pudiéramos ver, si Dios nos abrió los ojos y pudiéramos ver toda esta lucha, correríamos espantados, aterrorizados, porque creo que es algo demasiado impresionante. Ahora, dado que son sobrenaturales y son poderosos, ¿qué tanto poder tienen los demonios? ¿Han pensado en eso? Más que un ser humano. Definitivamente más que un ser humano, pero Menos que Dios. también menos que Dios. Pero quiero saber, ¿qué tanto poder tienen? ¿Ok? Sí, pasó unos 4 meses, 5 meses, pasó una situación de una liberación, ¿no? Entonces, simplemente como humanos no tenemos ese poder, ¿no? Pero hay un caso en la Biblia, 2 casos en específico, que nos muestran qué tanto y qué tipo de poder tienen. Vamos a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Dice, y aconteció que un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero de Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los criados y a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de las casas, y estas cayeron sobre los jóvenes y murieron. Solo escapé yo para contárselo a usted. Si recuerdan, ¿quién ha leído esa historia de Job? Mínimo el capítulo 1 y 2. Bien. Si recuerdan, ¿cómo es que pasó esto? Satanás le pidió permiso a Dios. Dios dijo, adelante, no toques su vida, nomás. Sí, no lo lastimes a él. ¿Qué hizo entonces Satanás? Vemos 2 cosas aquí. 2 cosas. Vemos, por ejemplo, que los sabeos atacaron. Y obviamente esto quiere decir que esta es una obra de Satanás, una influencia de Satanás sobre las personas. Movió a personas, a ladrones, a matar a las ovejas y todos los criados, ¿no? Después vemos como segunda ocasión, dice, fuego de Dios cayó del cielo y quemó. Bueno, pensamos en fuego de Dios como, ¿qué es lo que vieron ellos, no? Algo impresionante. ¿Qué pasó aquí? Satanás tiene el poder sobre un fuego del cielo. Fuego del cielo, o sea, de hecho en Apocalipsis, ¿qué no va a ser uno de los engaños del anticristo? Que hacen descender el fuego del cielo. Pueden ser rayos, pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Que los consuma. Un poder sobrenatural sobre, ¿cómo se dice? Sobre la naturaleza, ¿no? Tercer cosa, dice que los caldeos formaron 3 cuadrillas y se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los criados. Otra vez influencias ahora sobre los caldeos. Y en cuanto al lugar,
un gran viento. ¿De dónde salió este gran viento para destruir a los hijos de Job? De Satanás. Ok. En Lucas se narra otra historia, donde Jesús estaba enseñando en la sinagoga y había una mujer encorvada que de ninguna manera podía estar derecha, ¿no? Entonces, dice capítulo 13, versículo 10. Jesús estaba enseñando en una sinagoga un día de reposo y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Creo que ahí es claro. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Versículo 16. Es una respuesta de Jesús. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Bueno, lo que quiero rescatar aquí es, tienen poder sobre las personas en cuanto a los cuerpos, ¿no? Pueden causar enfermedades. Incluso también a Job le causó una enfermedad, nomás Dios le dijo no toque su vida, ¿no? Y entonces a Job le salió una sarna con mucha comezón que partía las vasijas de barro y con pedacitos de esas se rascaba, ¿no? Para poder mitigar la comezón. Todo esto para mostrar que Satanás y sus demonios tienen poder sobrenatural. Mucho más poder que un simple y débil humano como nosotros, ¿no? ¿Alguien de aquí tiene poder sobre el tiempo? ¿No? ¿Verdad que no? O sobre las enfermedades, o sobre influenciar de esa manera a las personas para que hagan lo que tú quieres. No podemos, no tenemos ese poder. Tercer punto. Esta batalla es a gran escala, o a escala global. Fíjense lo que dice Juan 14:30. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. A Satanás se le menciona como príncipe de este mundo como unas 5 o 6 veces en el Nuevo Testamento. Príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decir príncipe de este mundo? ¿A qué se refiere este título? Príncipe de este mundo. La mayor parte lo tiene. ¿Pero qué significa la palabra príncipe? Gobernante. Es el que gobierna este mundo. Sí. Ahora, ¿qué significa que él sea el gobernador de este mundo? Ajá, sí, pero ¿qué más? Que él manda, que él dirige las cuestiones de este mundo, ¿no? Pues realmente tan simple, ¿no? Como vemos el mundo, pues él gobierna porque todo está mal. ¿No? Así es. Él dirige el rumbo del mundo. Hablamos de política, de guerras, de líderes de la ONU, de la Agenda 2030. Hablamos de ideologías de género, legalización del aborto, de los libros para las escuelas donde se mencionan todas esas cosas, la normalización de la homosexualidad, la normalización de la unión libre, la normalización del sexo prematrimonial. Todo eso está ahí. Hablamos de ideas, como lo que importa no es la verdad, lo que importa es lo que te sirva a ti. ¿Verdad que sí? Esa idea, bueno, pues esa idea es contra Dios. La verdad es relativa. Eso proviene de Él y está inundando a todo el mundo. Eso es porque Él dirige. Él dirige todo. Puedas estar consciente o no de eso. Él dirige a los gobernantes del mundo, a los presidentes, todo eso, aunque ellos estén conscientes o no. Porque son del mundo, ¿sí? Ellos están en el mundo y de acuerdo al mundo se van a comportar así. Él está detrás del gobierno mundial, ¿sí? Él está atrás de todo eso. Ahora, Satanás no es omnipresente, ¿ok? A veces pensamos que Satanás está en todos lados. No, es un ángel que no es omnipresente, solo Dios es omnipresente. Y algunos teólogos creen que
allá en los rangos más altos del mundo es donde ahí está haciendo toda esta dirección. De hecho, Efesios lo menciona como el que dirige los poderes de este mundo de tinieblas, ¿no? Así dice Efesios. Cuarto, esta batalla también, aparte de ser a escala global, es a escala personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como Él dirige el mundo, Él también, y bueno, no Él, sino todo su ejército, está al pendiente de cada uno, de cada uno, de cada uno, de cada uno. ¿Qué es lo que los hace caer? ¿Qué es lo que los tienta? ¿No? ¿Qué es lo que más les quita el tiempo? ¿No? Dice, vamos a un ejemplo, por ejemplo, 2 Corintios 12:7. Acompáñame ahí, por favor. 2 Corintios 12:7. Sí. Segunda de Corintios 12:7. ¿Qué dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Bien. Dice que un mensajero de Satanás está ahí, personalmente. ¿Sí? Piensen en esto. Nosotros vivimos nuestra vida sin percatarnos de esto, pero ellos están ahí, conociéndonos. ¿Cómo dice el dicho? Más sabe el diablo por viejo que por sabio. Ellos son, o sea, viven, no mueren, ¿no? Ellos están desde que nacimos hasta que nos vamos a morir. Ahí están ellos. Ellos nos conocen. Ellos saben a dónde vamos. No creo que sepan qué pensamos. No son omniscientes. Pero ellos simplemente están observándonos todo el tiempo. ¿Cuáles son los patrones? ¿Cuáles son los patrones? ¿No? Es el punto, es personal esta guerra. 1 Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quién, no a quiénes, a quién devorar. No estamos hablando de un grupo que está buscando así como que a todos los de esta iglesia, sino a personal. ¿Quién de esta iglesia? ¿Quién de esta iglesia? ¿No? Quinto, la batalla espiritual es una batalla intensa e encarnizada. Miren, ellos no duermen, ¿verdad que no? ¿Ellos tienen algo más en qué pensar? No. Y nosotros sí dormimos, y nosotros nos distraemos con cualquier mosca que pasa. Ellos son feroces. Ellos odian con todo lo que son. Y no se cansan. Ellos no se van a dar por vencidos, cuando nosotros muchas veces nos damos por vencidos. Ellos son astutos como la serpiente. Y si no pueden hacerte caer de una forma, van a buscar otra, u otra, u otra, u otra, hasta que lo logren. Creo que es la naturaleza de un ángel caído. Simplemente no se cansan. Simplemente son pacientes. Solamente quieren verte caer. Creo que es una lucha intensa, y a veces creo que está mal no darnos cuenta de esta lucha, porque en muchos lugares de la Biblia menciona la vida cristiana como una batalla, como una lucha. Por ejemplo, en Romanos 8, vamos a Romanos 8. Dice: porque si viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir.
¿Qué quiere decir? Este es otro reflejo de esta lucha encarnizada. Si tú vives conforme a la carne, lo que te espera es una muerte eterna. A eso se está refiriendo. ¿Qué tanto tienes que luchar contra la carne? Es encarnizado, porque si no, él te mata. Si tú no lo matas, si tú no matas la carne, ella te va a matar. Así. Entonces, si nos relajamos, ¿qué va a pasar? 6. La batalla espiritual es permanente. Día a día. Todo el tiempo. Hasta el día de nuestra muerte. Fíjense bien cómo dice Pablo en su última carta que escribió, ya casi a punto de ser muerto. 2 de Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que durante toda su vida él estuvo peleando esa batalla, toda su vida. Entonces ya había llegado el momento de morir. Dijo, la he peleado bien. La he peleado, la buena batalla. Antes de ser cristiano, ¿tenías esta batalla? No. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ya ellos nos tenían agarrados. Éramos del otro bando. Ese es el punto. Sí, o sea, éramos de Satanás. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque así era nuestra forma de pensar. Ajá, porque simplemente éramos esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Pero cuando Cristo nos hizo libres, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz y cambiamos de bando. Y ahora hay guerra. Desde el día en que te convertiste hasta el día de hoy y hasta que te mueras, van a hacer guerra contra ti. Tristemente, no todos pelean hasta el final, ¿verdad? Eso es triste. No todos pelean hasta el final. Hemos visto en este año, cuando fuimos a las conferencias, el pastor Miguel Núñez terminó con una acerca de pelear la buena batalla hasta el final, ¿no? Y estuvo mencionando, ni siquiera con nombres, simplemente los asuntos. Eran como en estos últimos 5 años, creo, teólogos y pastores muy conocidos empezaron a caer uno por uno, hasta abandonar la fe. ¿Sí? Entonces dices, wow, esa es una batalla real. Y entonces muchos desertan. Por ejemplo, nosotros, ¿quién tiene muchos años de cristiano? En iglesias. Ha estado en iglesias, ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo que tengo 20 años, o tuve 20, o no sé, me acuerdo, unos 22 años, desde mis inicios hasta que nos vinimos para acá, yo estaba en una iglesia, ¿no? Y entonces, siempre la iglesia está llena de gente. Pero si nos ponemos a hacer un recuento de los que conocí al principio y de los que conocí que dijeron que eran cristianos permanecen, yo creo que un 80% ya no. Es mucho de desertores. Lo que la Biblia llama apóstatas. Simplemente desertan y se van. No permanecen fieles hasta el final. No pelean la batalla hasta el final. Desertores. A lo cual 1 de Juan dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces creo que ellos se dejaron vencer y destruir. No pelearon hasta el fin. Entonces la batalla es permanente. Por último, creo que la batalla espiritual es una batalla por la mente. Es una batalla por la mente. No es por ver qué tantos demonios
puedes reprender o atar. No creo que sea por ahí. Bien, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Y van a poder observar que el lenguaje de Efesios, aquí está también. Dice, versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, o sea, en este cuerpo, no militamos o no luchamos según la carne, o sea, con armas humanas. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, o sea, humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, eso está como muy, dices, ¿qué significa eso, no? Empieza a describirlo. ¿Qué fortalezas? Destruyendo especulaciones. Aquí. Y todo razonamiento altivo. Aquí. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Aquí. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Creo que la batalla espiritual, con todo lo que hemos visto, que es real, que es sobrenatural, que es a nivel global, a nivel personal, que es permanente, que es encarnizada, creo que esta lucha, todo eso, no es que los demonios andan moviendo cosas y los demonios andan haciendo destragos en mi casa. No. Eso es de películas. Lo real es que todo lo que ellos hacen va a ser contra lo que nosotros pensamos. El cómo vemos las cosas, el cómo percibimos a Dios, cómo percibimos a Cristo. Entonces, ¿cómo percibimos nuestra santificación? Cuando Satanás se le presentó a Eva, ¿qué hizo? La persuadió y la hizo cambiar de parecer. ¿Cómo? Le dijo, ¿qué le dijo? O sea, primero la cuestionó. ¿Con que Dios ha dicho esto? Y esto tiene que ver con, aparte, yo conozco lo que me dijo Dios. Y entonces Satanás puso una duda. ¿Sí? ¿Solamente él es cierto? Eso tiene que ver con la mente. Con pensar. Y de ahí entró para, mira, quiero que veas. El pecado no es tan malo como dice Dios. O sea, es una lucha aquí de cómo percibe las cosas. La lucha es por la mente, por las convicciones, por tus perspectivas, por la visión que tú tienes de Dios y de Cristo. Esa es la lucha. No es la reprensión y la atadura. Ellos están más acá. Quieren cambiar la forma en que piensas para que no le creas a Dios. Bien. Ya vimos entonces cuál es la naturaleza de esta batalla. Pero cuando pensamos en una guerra, pensamos en objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es ahorita está de moda la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿O la guerra de Israel y Palestina? No, ¿así sí? El Líbano. ¿Cuál es el objetivo? Tienen un objetivo y por eso están peleando. ¿Cuál es el objetivo de Rusia? Tienen ahí cuestiones políticas que se podrían resumir en eso. ¿Y cuál es la guerra en Israel y el Líbano? ¿Qué es lo que quiere cada parte? El territorio. ¿Sí? O sea, sí. El punto es que tienen un objetivo por el cual luchar. Bien. Hablando de que esto es una guerra, ¿cuál es el objetivo de las fuerzas demoníacas? ¿Ok? Perder la fe, perder que las almas se vayan perdiendo. ¿Qué más? Llevarte al infierno. ¿Qué más?
Que Dios no sea. El punto de todo es, ¿qué es lo que Satanás más desea? Tener más seguidores. Dios, que Dios no sea glorificado. Que Dios no se vea como... Okay. Ahora, te voy a agregar una circunstancia. Miren, los demonios ya están derrotados. ¿Sí sabían eso, eh? Satanás ya está derrotado, ya es un enemigo derrotado en la cruz. Lo que hizo Cristo en la cruz los desarmó y los derrotó. Bien. ¿Qué es lo que quieren si ya están derrotados? Vamos a un versículo muy interesante. Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12. ¿12? 12:12. ¿Quién lo quiere leer? ¿Es 12? 12:12. Ujú. ¿Alguien que gusta leerlo, por favor? Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Wow. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se lo imagina? Esto es de mucha imaginación. ¿Cómo se imaginan a Satanás? Rápido, desesperado. ¿Qué tengo que hacer para hacer la mayor destrucción posible? ¿Qué tengo que hacer rápido porque me queda poco tiempo? Y Satanás lo sabe. Ya lo sabe. Y tiene poco tiempo, pero lo va a aprovechar. ¿Satanás es menso? No, es muy astuto. Lo va a aprovechar lo mejor posible, el tiempo que tiene. Miren, imagínense que todos estamos en el Titanic, ¿no? En el Titanic. Tanto nosotros... Sí, ándale. Al último te mueres. Imagínense que estamos en el Titanic, todos juntos, pero también los demonios, ¿no? Todos estamos ahí. Y ya chocó con el iceberg, ¿saben? El barco ya se está hundiendo. ¿Qué están haciendo los demonios? Por un lado, están haciendo que la gente no se suba a las lanchas. Y por otro lado, los que ya están arriba también están influyendo en ellos para que ellos podemos pensar en que ellos estén tristes, que ellos estén desesperados, que ellos no tengan paz. No podría ser esa, pero más bien es aún ellos intentan hacer el mayor daño posible, tanto los que se están quedando sin barco como con barco. O sea, sus ataques van hacia dos lados, hacia los no cristianos y hacia los cristianos. Bien. Y vamos a ver un versículo que creo que puede definir muy bien estas dos áreas. Vamos a Juan 8:44. Y nos va a ayudarse mucho ese versículo porque en este versículo se muestra la naturaleza de Satanás. ¿Qué es lo que es él? ¿Cuál es su esencia? ¿Sí? Juan 8:44. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Tiene dos aspectos esenciales, Satanás. ¿Cuál y cuál? Mentiroso y asesino. Destruir y mentir. Destruir y mentir. Dos cosas. ¿Cómo destruye a las personas? Hablamos de destrucción. Destrucción. ¿Dónde se van a destruir las personas? Eternamente. En el infierno.
¿Cómo destruye Satanás a las personas? Por tentaciones. ¿Ok? ¿Sí? Digo, aquí. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace como para...? ¿Sí? O sea, lo que busca es influenciar acá en la mente. A cada persona tocarle. Busca precisamente con la mentira, busca engañarlos para buscar una separación entre ellos. Miren, quien es de Satanás, ni le importa. Y podríamos pensar en algo así como que, ay, está destruyendo la vida de los que se drogan, ¿no? O de las personas que se están separando, ¿no? Y las familias, no. Todas esas tienen solución. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. O que sean envidiosas, o todo eso es secundario, todo eso tiene solución. Es de verdad, todo tiene solución en Cristo. El punto es 2 Corintios 4, 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, ¿qué significa velado? Que no puedo verlo, que no pueden verlo. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo, ¿quién es? Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Saben cómo los destruye? Manteniéndolos ciegos, para que no vean la belleza, el valor y la belleza de Cristo. Los destruye haciendo que tengan buenos trabajos, que no tengan necesidad de nada. Los destruye con una buena vida. ¿Sí? A veces pensamos que Satanás hace todo lo malo, ¿no? Pero acuérdense que hay un versículo que dice que Satanás se viste como ángel de luz. El punto es, te doy todo lo que tú quieras aquí para que no busques nada allá. Es lo que hace. Y simplemente te mantienes cegado a la gente que no cree. Los mantienes cegados. Es el punto, porque si los mantienes cegados durante suficiente tiempo, hasta su muerte, ¿qué va a pasar? Ahí está. Y siento eso que dices porque hay gente, bueno, a mí me pasaba antes y yo decía, "Ay, pero ellos ni siquiera creen en Dios y tienen dinero, viven bien, tienen su familia, y te pones a ver, Sí. ¿qué les falta? Sí. No creen en Dios". También los destruye con filosofías, ideologías. Hasta con la ciencia, ¿no? Sí, puede usar cualquier cosa con tal de mantenerlos cegados. A muchos, y ese es otro nivel, a muchos de los que se llaman cristianos, que vienen a la iglesia o van a iglesias, que no son cristianos pero se creen cristianos, los mantendrá cegados ante su propia fe en Cristo falsa, para que en el día en que se presenten con Cristo, Él les diga, no los conozco. Ellos creían que sí, pero Satanás los mantuvo cegados todo el tiempo pensando que sí eran cristianos, y no se esforzaron por ver si su fe era real. Ellos dijeron, ya soy cristiano, voy a estar con el Señor cuando muera. Entonces ahí está la mentira, y Satanás dejó la mentira ahí para que siempre estuvieran cegados todo el tiempo, lo suficiente como para cuando mueran ellos se presenten ante Cristo y Cristo les diga, no los conozco, apártense de mí. Ahora, por otro lado, hay personas a las que no puede destruir Satanás. ¿Verdad que no? Digo, ¿verdad que sí? Hay personas, ¿no? A las que Satanás no puede destruir. ¿Quiénes son? Los creyentes, de verdad, los creyentes de verdad. Los que tienen el Espíritu Santo, los que ya nacieron de nuevo, esos. No tiene poder, sobre nuestra salvación. Cristo dice, están en mis manos y nadie los arrebata de mis manos. Pero hará todo lo posible.
utilizará sus mejores artimañas para intentar lo mejor posible hacer que caigas. Fíjense bien lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y muchos de los escogidos se dejan engañar. En cuanto a los cristianos, Satanás y su ejército usan esta mentira. Mateo 24:24. En cuanto a los cristianos, sí, Satanás, aunque no pueda destruir, usan mentiras y artimañas y no dan tregua. No dan tregua. Hermanos, quiero ser enfático en esto. No es una lucha, no es una batalla en la que podamos relajarnos. ¿Sí? No es eso. A veces los cristianos vivimos muy relajados. Pero no es una batalla que podamos estar relajados porque Satanás y su ejército no dan tregua. Sí, ahorita hay una tregua, ¿no? Entre Líbano y Israel, ¿no? Entre 2 meses o 1 mes van a estar sin nada. No pasa así con el diablo. No pasa. No hay treguas. Dice Efesios 6:11, nuestro versículo que estamos también leyendo. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. MacArthur, un pastor comentarista, lo menciona esto. Esta es la palabra griega que también se traduce como maquinaciones, porque alude a una noción de astucia, engaño, tretas, métodos artificiosos. Las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo, sobre el cual rige como príncipe de las tinieblas y son llevadas a cabo por sus huestes de demonios. Con las palabras acechanzas se incluye todos los pecados, prácticas inmorales, teología falsa, religión falsa, así como todas las trampas y atractivos del mundo. Y en eso caemos los cristianos, ¿verdad? ¿Hay algún cristiano que no adopte alguna que no adopte alguna teología falsa? Somos propensos a eso, la verdad. ¿Hay algún cristiano que no caiga en pecado repetitivo? Somos proclives a eso. Satanás y su ejército va a usar todo engaño posible y cualquier método astuto para que nuestro cristianismo no llegue a ser lo que debe ser. ¿Sí? Lo va a hacer. ¿En qué tipo de mentiras o artimañas podemos pensar que Satanás está haciendo en el cristianismo? Le voy a dar algunas y después quiero también que ustedes participen. Creo que una artimaña básica es que esta es una verdad básica. Y ahorita les digo lo que creo que él está haciendo. ¿Sí o no? Para vivir una vida cristiana que glorifica a Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu. ¿Y cómo lo logramos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo logramos estar llenos del Espíritu? Estando saturados. ¿Qué significa saturación? Es demasiado. O sea, demasiada palabra. No 10 minutos de lectura superficial. Eso no es. Saturación, ¿qué significaría más o menos? O sea, lleno que ya... Que estudies y medites, que no sea una lectura superficial. ¿Y cuál creen que sea una mentira de Satanás aquí en este aspecto? Yo creo que la mentira está ahí como puedes vivir tu vida cristiana sin leer tanto. ¿Verdad? ¿No han sentido esa mentira? Puedes vivir tu vida cristiana bien y puedes, no vas a ir los domingos. Sí. Pues sí, estoy muy bien y creo que estoy bien con Dios. Pues sí. Es una mentira.
Porque para glorificar a Dios, tu vida tiene que estar saturada de la palabra y dejarte guiar por esa saturación. Otra mentira puede ser legalismo. ¿Qué es el legalismo? Reglas, ¿Las reglas? que no tienen a veces que ver con la palabra, o sea, son reglas humanas, pero muy estrictas. ¿Puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, a veces el uso estricto de vestimentas, puede ser o sea, puede ser como que el velo, Ok. Ok. Que pareciera que usando ese velo vas a estar mejor con Dios, o Dios no te va a recriminar algo. O no bailar, no ir al cine. Ah, sí. Esto es, no poner, no poner, estas son reglas externas. Que suenan bien, suenan así como que, esto es muy piadoso. No es piadoso, es satánico. No te pongas tatuajes. Sí, son reglas. ¿Qué pasa con una persona tatuada que llega a Cristo? Pues Dios lo limpia de todo, ¿no? Y todo lo demás son reglas externas, ¿sí? Dios obra aquí, no en mi piel, ¿sí? O por ejemplo, el legalismo es seguir reglas y hacer acciones que, pensando al hacerlas o a seguir esas reglas, voy a tener más bendición de Dios, ¿sí? O voy a estar mejor con Dios. Eso es legalismo, ¿sí? Eso significa que entonces no estoy confiando realmente en Cristo para mi salvación o para estar bien con Él, cuando ya estoy bien con Él, ¿no? Y creo que ahí está otra mentira de Satanás, ¿no? Pero el otro extremo es el libertinaje, ¿no? ¿Qué es el libertinaje? Sí, exceso de libertad. Es decir, ya Cristo me salvó, ya puedo vivir mi vida relajada. Y puedo ir y puedo hacer lo que sea, ¿no? Ya Cristo me salvó. Es otra mentira también. Es el otro extremo de la mentira. Bien. ¿Qué otras mentiras creen que puedan estar por ahí de Satanás en los cristianos? El leer la Biblia y decir, esto creo que ya no se aplica. Y lo acabamos de vivir con una amiga que dijo, no, yo no estoy de acuerdo en pegarle a mi hijo. Sé que la Biblia lo dice, pero no lo voy a hacer. Entonces, y ella se dice cristiana. Anteponer mi experiencia y darle más peso que lo que dice la palabra. Eso se oye así. Yo sé que la Biblia lo dice, pero ya, eso es una mentira. Eso es una mentira ya. No estás confiando en la Biblia, esa es la realidad. Cuando dices, yo sé que la Biblia lo dice, pero no, espérate. No debe haber un pero. Debe haber un claro. Ok, ¿no? Dios me dice que me someta a mi esposo, pero no conoce a mi esposo para no hacer nada. Sí, bien. ¿Qué otras mentiras creen que pueda haber? Últimamente pues se ha hecho la mentira de que, y he escuchado en algunas iglesias, que por ejemplo dicen, tú puedes hacer todo porque no necesitas de nadie más, porque tú eres un campeón, tú eres un ganador, tú esto. Y de hecho en TikTok también salen de, pues, esta ley, hay como una ley de ahora que se inventaron, que la ley de la atracción, que yo puedo, yo soy ganador, yo. Y eso es el ego. Entonces, pero Dios dice, humilla. ¿Qué nombre tiene eso? ¿Qué nombre tiene esa mentira? La mentira del evangelio de la prosperidad. Que Dios te promete dar riqueza aquí, es una mentira. ¿Dónde dice? Que Dios promete darte sanidad aquí, ¿dónde dice? Es una mentira, eso es una mentira. Y los cristianos, y dejan decirle esto, del 100% de los cristianos aquí en Latinoamérica, México, entre 75 y 80% son carismáticos, algunos son pentecostales, y no todos los pentecostales, pero la mayoría
creen en esa mentira. Pasa algo con, o sea, por ejemplo, con el libro de Job, que obviamente pues él pierde todo y luego le Restaura. pero el enfoque del libro no es el que le restituyó y que te va a restituir el doble y que Satanás te lo quitó y que esas cosas. De hecho, pues Satanás no le quitó nada sin el permiso del Señor. Sí. El enfoque que yo veo en el libro de Job es, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ese tipo de problemas y situaciones, y también por experiencia propia, te hacen acercarte más al Señor. Sí. Pero estas doctrinas de repente agarran todo el tipo de Sí. cosas para enfocarse en la restitución y el doble. Sí. Ahora, aquí Satanás hace algo. Mezcla verdad con mentira. Y entonces se escucha más real la mentira. Y un punto aquí es que estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto, al parecer, era como si obras bien, te va a ir bien, económicamente también. La mayoría de los carismáticos usan pasajes del Antiguo Testamento para traerlos al nuevo pacto. No queda, no cuadra, eso así no cuadra. Mas Jesús dijo, no hagan tesoros aquí, hagan tesoros allá. O en este mundo tendrás aflicción, ¿no? Y así, ¿no? Es otra mentira. Bueno, vamos a continuar. Ese es el objetivo de Satanás. Destruir y engañar. ¿Cuál es el objetivo del bando opuesto? O sea, nosotros. ¿Ganarle? ¿Cuál es el objetivo de este bando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué dice la Biblia? Permanecer firmes. Fíjense lo que dice, vamos a leer Efesios 10 al 14, ya para terminar. Más o menos. Efesios 6, 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estén pues firmes. 3 veces se menciona eso. No manda que luchemos contra ellos. ¿Sí se fijaron eso? No manda eso. No manda que los reprendamos, que los atemos, que lo busquemos. Hay cristianos intensos, ¿verdad? Que hasta los buscan. Hasta buscan así esas guerras. No, la guerra ya está. El punto es, ¿qué es lo que Dios te manda a ti? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y lo que se convierte entonces en tu objetivo como el del otro bando. ¿Cuál es el objetivo? Permanecer firmes. De hecho, Santiago lo menciona así. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y éste huirá de vosotros. No dice lucha contra el diablo, dice resiste con firmeza. Ahora, ¿cómo podemos permanecer firmes ante esta lucha? Me acordé de algo, ¿no? O sea, alguna lucha que tuve alguna vez y yo era ponerme yo misma trabas. A ver, no voy a hacer esto y no voy a hacer esto para entonces ganar esa batalla, ¿no? Pero no era así. O sea, con mi Biblia cerrada yo quería luchar esa batalla poniéndome mis mismos candados que no sirvieron de nada. Sí. Hasta Sí. que volteé la palabra. Miren, voy a agarrar eso que dijo Alexis. Nuestro enemigo es sobrenaturalmente más poderoso que nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí? Si lucháramos cuerpo a cuerpo, ¿quién ganaría? Sin problema. ¿Han escuchado la frase,
hacerlo en tus propias fuerzas. ¿Has escuchado esa frase? Hacerlo en tus propias fuerzas. ¿Qué quiere decir? Significa pelear con tu propia capacidad. Significa luchar con mis propias capacidades intelectuales. Significa luchar contra mis propias capacidades sociales, ¿no? Significa luchar con mi carácter. O sea, tengo un carácter fuerte, entonces voy a luchar contra Satanás. Y le voy a gritar, ¿no? Y le voy a reprender con mi carácter. O voy a luchar con mis habilidades, ¿no? Yo tengo la habilidad de leer un montón, yo tengo la habilidad de ser un estudioso. No. Esas armas son carnales. Eso es tonto. Nuestra fuerza es demasiada poca. Demasiada poca. Somos demasiado débiles. ¿Sí lo sabes? Eres demasiado débil. Demasiado. Así que Pablo comienza esta sección en Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En ningún momento está diciendo, usa tu fuerza, usa tu capacidad, usa tu habilidad, usa tu carácter, usa tus ideas. No, eso es tonto, porque estas cosas son tan débiles como tú. Son tan débiles como tú. Por eso, usar el poder de su fuerza, fortalecernos en el Señor. Ahora, esto sinceramente requiere humildad. Reconocer que tú no puedes, es una cosa tremenda. Reconocer que tú no tienes la capacidad de luchar requiere mucha humildad. Requiere que te des por vencido tú. Es exactamente lo que significa bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos, pero son pobres en espíritu. ¿Qué significa? El pobre, y aquí está refiriendo a un pordiosero, inválido, que nomás puede levantar la mano a pedir. No tengo nada en lo absoluto, nada. Mi fuerza es nula. No tengo la capacidad ni siquiera para trabajar, para comer, nada. Pablo lo mencionó así. En cuanto a este mensajero de Satanás, le dice, acerca de esto le he rogado al Señor para que me lo quite 3 veces, le he rogado. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. No te voy a dar más que mi gracia. No te voy a dar más que eso. Y Pablo dice, entonces, con muchísimo más gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Porque por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, en otras palabras, cuando reconozco que yo no tengo ni el más mínimo poder, entonces soy fuerte por el poder y la fuerza de mi Señor. Entonces Dios provee fuerza. Ahí está la fuerza. Pero esta fuerza hay que ponérnosla. La fuerza ahí está, disponible. Pero a veces no nos las ponemos. ¿Verdad que sí? Pasa, ¿no? ¿Quién está consciente de la armadura de Dios? ¿Quién piensa en la armadura de Dios todos los días? Ahí está. Ahí está. Imagínense un ejército. ¿Qué soldado iría a la guerra sin armadura? ¿No sería tonto? Bastante. El poder que Él nos ofrece está disponible. No está así como... No está... no es que ya lo tenemos intrínsecamente nosotros, ¿sí? Es que ahí está y entonces nuestra voluntad se expresa ahí.
Señor, necesito de ti. Dios diría, ahí está. Y tú dirías, ok, me la voy a poner. Si no te pones la armadura, no vas a tener ninguna oportunidad. Ni una. Y a lo mejor esa es la razón por la que tenemos un cristianismo hasta mediocre. ¿Sí o no? Y todo el tiempo nos está ganando el enemigo. A lo mejor es por eso. Entonces, Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura para que puedan estar firmes. Lo que quiere decir es que si no tienes la armadura, no vas a permanecer firme. Compréndelo. Versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, toda otra vez, para que pueda resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, o sea, habiendo acabado todo, habiéndose, como dice un predicador, después de toda esa batalla encarnizada y después de todo el polvo que se levanta, cuando se asienta el polvo, ¿quién va a estar firme todavía? ¿Quién va a estar firme todavía? Entonces, versículo 14 dice, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio, del apresto del evangelio, de la paz. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Solo una observación por hoy. Necesitamos ponernos toda la armadura. No elegir qué ponernos toda para estar firmes. Y dado que es un lenguaje de batalla y de guerra, y no es un lenguaje de juego, no estamos jugando con esto, ¿verdad? Es una batalla. Requiere, como lo vamos a ver la siguiente semana, compromiso total con el ejército y con el Señor o con el general. Vamos a dejar aquí el mensaje. La siguiente semana vamos a profundizar en cada una de estas partes de la armadura. Pero por hoy vamos a dejarle ahí. Y quiero que ustedes me ayuden con la conclusión. ¿Qué concluimos hoy? Estamos luchando contra el pecado y que tenemos que estar firmes en lo que creemos. Que cuando me vence mi pecado o la tristeza o la desesperación o la ansiedad es porque no estoy firme. Que como pueblo de Dios no se puede estar falto de conocimiento. De hecho, la palabra dice que por falta de conocimiento su pueblo fue destruido. Pero pues hay algo clave que creo que podría traerlo ahorita, que es, por ejemplo, yo escuchaba una palabra que dice Santiago, que buscar a Dios, al Señor, es bueno. Por eso digo falta de conocimiento. Pero hay algo que si yo no busco al Señor, eso se me cobrará también como pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que al que pudo haber hecho lo bueno y no lo hizo, se le contará como pecado. Entonces, pues, de mi parte yo aprendí que el conocimiento es, conocer la palabra del Señor es clave para nosotros, nuestro caminar en la vida. Y como decías tú, estar firmes. Y como dice la palabra del Señor, o sea, debemos esforzarnos, porque ¿para qué? Para poder entrar por esa puerta estrecha. Entonces, pues para mí es esto, es el conocimiento, poder en la palabra del Señor y el estar firme, que es esforzarnos, o sea, nos toca esforzarnos todos los días. ¿Alguien más? Pero ese conocimiento también nos ayuda a discernir las mentiras de Satanás. Sí. Que busca pues incrustarnos en la mente para poder buscar pues, la destrucción. Sí. Sí, como lo vamos a ver, tienen razón, como lo vamos a ver, tanto el cinturón de la verdad como la espada del Espíritu tienen que ver con esto, con acá.
Yo, la verdad, con lo que yo más me quedé es la batalla es acá, con lo que sabes, con lo que conoces, con lo que entiendes de Dios, con tu visión de las cosas, de cómo ves tú a Cristo. ¿Lo ves valioso? ¿Ves valiosa su palabra? ¿O es más valioso un tiempo en TikTok? Entonces la visión está mal. ¿Ves valioso estar más con Cristo? Lo que decía Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. O sea, aquí no me importa, yo quiero vivir sirviéndole a Cristo y estar en comunión con Cristo, y si muero, obviamente, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces su mente estaba, yo deseo a Cristo sobre todo, ¿no? Pero es acá. Entonces, sí, la batalla es una batalla por la mente. La guerra espiritual no se da en que se muevan cosas de tu casa. La guerra espiritual se da aquí. Y entonces es donde nosotros tenemos, lo vamos a ver la siguiente semana, pero tiene que ver mucho también con el conocimiento. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por ese texto, Señor. Gracias por ayudarme a prepararlo. Gracias porque tú estuviste presente ahí, Señor, en la preparación también. Gracias porque a todos nos enseñas, Señor. Gracias porque yo también resulto enseñado con todo esto, Señor. Ayuda a mis hermanos a entender que hay una guerra, a creerlo y a estar al pendiente, atentos a esta guerra. Ayúdanos a no caer en esos extremos como lo que vemos al principio. Solamente queremos que sea lo real, lo que es. Ayúdanos a no ser indiferentes a esta guerra, solo porque no la vemos. Ayúdanos a entender que sí está ahí esta guerra y el enemigo no se cansa. Padre, ayúdanos a entender, ponlo en nuestro corazón, que tu palabra, tu evangelio es esencial para esta guerra. También te pido por los que no son cristianos, para que tú obres de tal manera en ellos que le abras los ojos, para que puedan ver la belleza del evangelio y la gloria de Cristo, y que puedan pasarse a este bando, Señor. En nombre de Jesús, amén.